Saludos. La experiencia que vamos a conocer hoy es muy importante porque es un ejemplo perfecto de esas experiencias cercanas a la muerte, en donde las personas que las experimentan nos cuentan cosas que chocan directamente con la concepción normal que podríamos tener de una vida tras la muerte física. Es normal que pensemos que al otro lado no deberían encontrarse cosas demasiado físicas, es decir, por ejemplo, muchas personas no comprenden cómo puede ser que en una realidad espiritual alguien pueda necesitar comer tal vez o vestirse, y yendo un poco más lejos incluso, que haya construcciones muy similares a las de la Tierra, físicas. Pero esto es algo que se ha hablado mucho y es algo relativamente normal en determinadas filosofías espiritualistas en las que se reconoce que en algunos planos posteriores al de la vida física, al nuestro, en el cual tenemos esta vida que llamamos la vida material, podemos encontrar similitudes demasiado grandes con nuestro mundo. Y aunque esto puede ser algo chocante en un primer momento, deberíamos permitirnos hacer un análisis sobre esto y comprender que si estamos hablando de mundos más sutiles en los cuales la degradación de la materia no tiene lugar y la naturaleza del tiempo es muy diferente, es decir, que son reinos imperecederos, por llamarlo de alguna manera comprensible, sería lógico, o tal vez al menos esperable, que muchas de esas cosas que hay en esos mundos sean similares a lo que hay en el nuestro. Pero en realidad, entendiéndolo a la inversa, si esos otros mundos sutiles tienen una característica infinita y no perecedera como el reino material, es comprensible que en realidad lo que nosotros llamaríamos similitudes de esos mundos con el nuestro serían a la inversa. Entonces, nuestro mundo en realidad es el que se parece a esos mundos que han sido previos a este mundo material, que tiene su principio y su final, tanto por su conformación material como también por la linealidad temporal, este fenómeno de causa y efecto constante, esta dualidad en la cual vivimos. Entonces, por eso es que ocurriría esto de que haya mundos tan similares al nuestro, porque en realidad deberíamos comprender que es muy probable que incluso haciendo este análisis lógico, no sería que esos mundos son parecidos al nuestro, sino a la inversa, que nuestro mundo es similar a esos mundos que tenían ya su existencia previamente a la vida material, al universo material en el cual estamos. Y otro factor importante es algo que muchas veces ocurre, y esto de ver seres un tanto diferentes a los que tenemos en la Tierra, incluso seres mitológicos. Por ejemplo, en el caso que conoceremos, la persona afirma con sorpresa que ha visto incluso unicornios. Sabemos o pensamos en realidad, porque no es nada certero, sino una teoría, que el mito, entre comillas, de los unicornios ha nacido por encontrar determinadas estructuras físicas, huesos de determinados animales, como puede ser, por ejemplo, el pez, el narval, el cual tiene una protuberancia en forma de punta, y se supone que tal vez en un pasado remoto, al encontrar esta punta, probablemente haya influido en esta creencia de que hubo algo así como unos caballos con esa especie de punta o cuerno afilado. Pero volvemos al hecho de que solo es una teoría, y más allá de eso, como bien dice esta persona que brinda su testimonio, en una de las frases
ella nos diría lo siguiente: me di cuenta de que todas las pinturas, todas las alfombras tejidas, las tapicerías, las esculturas, todo lo hermoso que creamos en la tierra, tiene su semilla en el cielo. Nosotros vimos todo esto antes de venir a la tierra, y mientras estamos en la tierra intentamos recuperar algo del cielo. Deseamos hondamente el cielo en la tierra, porque echamos profundamente de menos el cielo en nuestras almas. Entonces conozcamos esta SM, este testimonio de experiencia cercana a la muerte, en el cual veremos que en su contenido encontramos estas cosas tan increíbles como incluso tecnologías que para la época en la cual esta persona tuvo su experiencia aún no existían, pero sin embargo en un futuro comenzaron a aparecer. Y esto no es nada nuevo. Hay libros, por ejemplo, de espiritismo, en los cuales se habla de determinados componentes tecnológicos, como ser cierta especie de computadoras, de ordenadores, que recién en estos tiempos estamos comenzando a ver que incluso de la forma en la cual se describe esta tecnología, recién hoy comenzamos a ver que es posible y que en un futuro las tendremos porque son funcionales. Almacenamientos en dispositivos cristalinos, bueno, etcétera. Esto sería muy técnico para entrar, pero sí que cada vez parece ser que nos damos más cuenta de que algunas cosas que se decían eran realmente así y se comienzan a manifestar en nuestro mundo físico. Ahora sí, sin más, y luego de esta necesaria aclaración, porque es un tema que siempre es recurrente en estas experiencias en las cuales hay ciertos componentes muy similares a los que tenemos en el mundo, esta afluencia de mensajes de personas que directamente chocan con esta idea incomprensible de que podría llegar a haber cierto tipo de realidades muy similares a la Tierra, y esto es constante en cada una de las experiencias en las cuales esto ocurre, y sin embargo es extremadamente normal ver estas cosas. En un gran porcentaje de casos se dan estas visiones de tecnología o de lugares que aparentan ser prácticamente físicos para la persona que experimenta los hechos, y también encontrarse con seres muy diferentes a los que hay en la Tierra e incluso seres mitológicos. Así que esto es algo muy bueno para que todos pensemos en estos pequeños detalles, en estos grandes detalles, porque realmente tal vez tengamos que ir cambiando con el tiempo la idea de la muerte e incluso, por qué no decirlo, de lo que se conoce como tal vez estas luces que vemos en el cielo de vez en cuando, atribuidas a seres que vienen de otros planetas, también de una forma muy diferente. Comenzar a entender esto como tal vez seres extradimensionales, no extraterrestres, sino que de otras frecuencias vibratorias que llegan por medios tecnológicos a nuestro mundo. De la misma manera, en esas otras realidades espirituales se correspondería a esta idea, siendo que simplemente son otras realidades tan comunes y tan reales como esta, pero con otras configuraciones de información y por lo tanto de la materia que las compone, y que sean realmente tan existentes como nuestro mundo. Así que tengamos esto en cuenta, porque esta experiencia es realmente difícil para algunas personas de aceptar por su gran contenido de detalles que parecen realmente un mundo muy físico. Sin más, comenzamos. Ella diría lo que sigue. Algunas personas tenemos la fortuna de experimentar algo que nos quita el temor al fin de la vida. Yo soy una de ellas, y mis recuerdos están tan vívidos hoy como lo estuvieron hace 42 años. Puedo cerrar mis ojos y revivirla en cualquier momento.
Fue la experiencia más impresionante y más maravillosa que jamás he vivido. Cambió profundamente mi forma de entender todo y también modificó la vida de quienes me rodeaban. De hecho, cuando mi padre estaba muriendo, me pidió que volviera a contarle cómo fue, con el fin de prepararlo para su nacimiento en el otro mundo. Él estaba muy emocionado la noche anterior cuando comprendió que estaba a punto de morir y que esto era solo un cambio de estado hacia una vida más plena, hacia algo maravilloso. Él estaba realmente exultante y también lo estaba mi hermana al irse de esta vida. Ella vino a estar conmigo cuando supo que tenía cáncer cerebral terminal, pero pidió no ser puesta en ningún tipo de equipo de soporte vital. Ella se fue plácidamente y alegremente con el conocimiento que yo había compartido con ella. También lo hizo mi madre, que estuvo a nuestro cuidado en sus últimos 8 años de vida en la tierra, también con un cáncer de colon. Ella también en sus momentos finales pidió que le repitiera la experiencia y esto hizo que pudiera irse muy plácidamente y se la veía absolutamente hermosa. Ocurrió cuando estaba lista para el parto de mi cuarto hijo. Lo que ocurrió podría ser algo muy triste, pero luego de toda la situación, incluso su nacimiento fallido en este mundo, resultó algo hermoso después de que pude verlo renacer en el otro mundo. Cuando volvía nuevamente a este mundo físico, luego de esta increíble experiencia que cambió de forma total mi vida. Yo estaba lista para ir al hospital. Había creído que había roto aguas, pero en realidad estaba teniendo un gravísimo problema y en realidad me estaba desangrando mortalmente por dentro. Recuerdo haber intentado ir hasta el salón desde la cocina y llamé al médico, a mi marido y a mi madre para que ella pudiera cuidar de mi primer hijo, quien estaba durmiendo una siesta en ese momento. Yo atravesé el salón pensando que todavía estaba perdiendo agua para ir rápidamente a esperar en mi cama. Me eché entonces en la cama para esperar, pero en realidad estaba desangrándome. Y no llegué a entender esto. Para cuando mi marido llegó a casa y me subió al coche, yo me estaba muriendo. Y morí en el coche de camino al hospital. Pero todo fue impresionante. Recuerdo sentir frío, estar asustada, pero entonces repentinamente, a mitad de camino entre Glendale y Burbank, sentí simplemente como si me hubiera liberado de mi cuerpo, como si una especie de armadura se hubiese abierto y mi verdadero cuerpo que estaba dentro se hubiera liberado. Sentí entonces, en lugar del frío, un calor, un amor y una paz y una pura alegría y un sentimiento indescriptible, como si estuviera en realidad naciendo a la vida. Fue literalmente un renacimiento. Recuerdo mirarme durante un momento y poder ver a mi marido conduciendo de forma frenética hacia el hospital, y en ese momento algo increíble pasó. Podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Así como miraba a mi marido, también estaba con mi madre y podía verla conduciendo hacia Glendale, yendo por mi hijo Larry. También podía ver cómo mi médico estaba conduciendo hacia el hospital
Y es algo interesante que también permanecí con él todo el tiempo cuando llegué a Saint Joe, pero también experimentaba en ese mismo momento lo que llamo el cielo y todo lo que voy a describir. Cada cosa que pude ver, luego pude comprobarlo con cada una de las personas. Pude decirle al doctor todo lo que hizo durante mi llegada allí, hasta los pequeños detalles, los más minuciosos, al acompañar a la enfermera al sótano del hospital para así conseguir plasma, también el oxígeno que me daba durante la reanimación cardiopulmonar y estaba colocado en la pared del ascensor, también todo lo que hizo e hicieron, mientras que al mismo tiempo, en una realidad sin el tiempo que comprendemos, era instruida en el cielo y se me mostraba el entorno celestial. Así que estaba tanto con mi madre como con el médico y con mi marido. También estaba con mi hermana Nanette, que estaba en la bolsa de Los Ángeles, y con mi hermana Sharon en la universidad, y con mi hermano Raymond en el instituto. Podía estar en todas esas partes a la vez, y también incluso conocer sus pensamientos y lo que hacía cada uno, y cómo cada situación se relacionaba con cada uno de ellos. También estaba con mi hijo Larry, que estaba siendo cuidado por Mary, y era vívidamente consciente de todos y cada uno de ellos. Este hecho de haber visto tantas cosas a la vez, tanto en la tierra como sobre todo en el cielo, durante tan breve periodo de tiempo, me hizo darme cuenta de que el tiempo es una medida del hombre para el orden en la tierra, pero que es totalmente innecesario en el cielo, porque en esa realidad todo es para siempre y no hay limitaciones. La cantidad de tiempo que percibí o sentí estar allí, en ese otro lugar maravilloso, fue muchísimo más de lo que realmente estuve aquí sin signos vitales. Todas y cada una de las cosas fueron comprobadas. Le dije a mi médico todo lo que hizo y todo lo que hizo también el equipo desde antes de que él llegara al hospital de San José hasta cuando resucité, y le dije a mi madre lo que llevaba puesto, por dónde condujo, cuándo llegó hasta Larry y todo lo que estaba pensando, y vi que estaba rezando. También le dije lo mismo a mi padre, le dije a mi marido David, con quien nos hemos divorciado y luego nos hemos vuelto a casar, todo lo que él estaba pensando y haciendo en ese momento. Le dije a cada miembro de la familia con quien estuve exactamente lo que estaban haciendo en esos precisos momentos. Se verificó todo contándoselo a cada uno y luego viendo sus expresiones y escuchando sus comentarios. Había acertado con todos y cada uno de ellos durante este periodo en el cual estuve en tantos lugares a la vez mientras mi cuerpo estaba muerto. Además de estar con todas las personas con quienes estuve, estaba flotando, casi como si estuviera en un avión invisible, cernida sobre el valle de San Fernando y viendo la belleza de todo el lugar, y al mismo tiempo también estaba mirando abajo hacia la tierra desde el espacio y viendo lo impresionante que se veía la tierra desde allí. Podía ver el universo, moverme a través de él, comprendiendo en mi interior que este lugar en realidad me era conocido de alguna manera. Me encontraba de repente en ese estado, en las alturas, totalmente viva, y todo era un lugar vivo, de puro amor. Fue entonces cuando comencé a ver un maravilloso lugar, un lugar formado de amor en el cual había aguas que eran indudablemente aguas vivas. La hierba estaba viva, los árboles estaban vivos, los animales estaban vivos, pero cuando digo esto quiero decir que estaban realmente más vivos que los de la tierra. Es algo que no puede expresarse. Todo estaba exultante de vida,
todo rebosaba vida y amor. Todo estaba definitivamente mucho más vivo que en la tierra. Luego, sobre mi propio cuerpo, esto fue algo muy impactante para mí. Comprendí que, aunque no lo percibimos, dentro de nosotros hay algo así como un cuerpo de luz sólida, pero cuando hablo de sólido, estoy diciendo que esto es realmente así. En ese otro mundo, ese cuerpo de luz sólida se vuelve real, aunque aquí no lo percibamos. Un cuerpo sólido, el cual su esencia es de luz pura. Y es de igual forma y diseño que nuestro cuerpo terrestre, pero de luz sólida. Esto es lo mejor que puedo decir para describir esto, porque las palabras son muy insuficientes para describir todo lo que hay allí en el cielo, pues es algo fantástico, incluyéndonos a nosotros. Yo sabía que había vuelto a nuestro hogar, sabía que era de aquí, desde donde había venido, para llegar luego a la tierra. Fueron solo 7 minutos de muerte física en la tierra, pero el tiempo no tiene sentido, no tiene lógica como lo entendemos aquí. Yo diría que esos 7 minutos fueron algo así como sentir haber estado allí tal vez 7 semanas de tiempo o tal vez más, quién sabe. En ese lugar me acompañaba mi guía, que en realidad sé que era un ángel, pero lo siento, allí no había alas porque no eran necesarias. Él era algo más alto que yo y vestía una túnica blanca luminosa. Muchos dicen que los ángeles no tienen un sexo determinado, pero puedo decir que él era varón. Yo mido 1,65 m y él era mucho más alto que yo. Su túnica era blanca, sin capucha. Era humano y ciertamente sentí como si lo conociera. Sabía que era algo así como mi guía de viaje y también mi educador. Además, allí había música. Lo que oí fue la música más impresionante. Quiero decir, realmente impresionante. Diría que en el momento de nacer de nuevo, o como lo entendemos aquí, de mi muerte, no había ningún ruido. No había tampoco ningún ruido mientras me cernía por encima de todos los seres humanos importantes para mí. No podía oír nada, pero sí podía darme cuenta de que podía leer sus pensamientos. O, por ejemplo, como en el caso de mi médico, podía oír las órdenes que él les daba a las enfermeras y a su equipo. Pero aún así no había sonidos. Era solo eso, pero cuando crucé este límite y me encontré en el cielo, podía escuchar esta increíble música que era casi la manifestación misma de la perfección. No podría describirlo, pero es algo que no tiene comparación alguna con ningún tipo de música de aquí. Y nos movimos con mi guía entonces y primero llegué a una campiña absolutamente serena y hermosa. Y es aquí en donde vi animales a los que, debo decirlo, tengo que incluir unicornios. Sí, allí había unicornios. Digan lo que digan en la tierra de esto. En ese otro lugar existen, así como muchas otras cosas que comencé a ver luego de los años existir en este mundo. De esto creo que hablaré un poco más adelante, pero sé que muchos simplemente no podrán comprenderlo. Pero luego de comprobar que todo lo que he vivido cuando estaba flotando fuera de mi cuerpo es real, no puedo dudar de nada de todo lo que me ha ocurrido, porque de hecho todo ha sido mucho más real de lo que pude vivir en mi vida física. La lucidez y la vitalidad que tienes fuera del cuerpo es algo que no puede compararse
a lo que podemos conocer aquí. Allí estaban estos increíbles animales, tan hermosos, tan contentos, tan llenos de amor. La hierba, las flores, los árboles, todo era tan exquisito que fluyó de mí en respuesta a tanta belleza, una vibración de amor que retornó también desde todos ellos hacia mí. Y el agua era algo tan espectacular que expresé esto en mi mente, y estas aguas estaban vivas y también correspondieron a mi amor, brillando, emitiendo también amor. Y esta melodía o música que estaba todo alrededor, en ese momento no fue algo inesperado para mí, y quizás esto sea porque yo amaba tanto la música, y creo que Dios me ha permitido varias veces en esta vida escuchar esta impresionante música, más melódica y hermosa de lo que nadie pueda escribir aquí en la tierra. Tan solo ha sonado de forma súbita y he podido percibirla, llenando mi alma de alegría. Creo que esto ha sido un regalo que Dios me ha enviado para que no olvide todo aquello. Entonces fui llevada por este ángel a un sitio parecido a una comunidad costera sobre la que volamos sin alas ni avión, y era colorida, viva y tan hermosa. Y fue entonces cuando él me dijo que sería llevada a cierto lugar, y en este lugar me encontraría con algo que simplemente no podía comprender que existiera allí. Creo que podrán imaginarse lo difícil que fue para mí tras mi regreso, siendo el año 1958, describir lo que ahora puedo expresar con palabras. Lo que vi allí fue una computadora, así que voy a contarles tanto lo que vi como el modo en que intenté explicarlo a mi regreso en la Tierra. Este ángel me mostró lo que llamaría la computadora de Dios. Y sí, ahí lo tienen. En el cielo hay algo como una computadora, pero es algo que nunca conseguiremos aquí en la tierra, y algo que intentaré explicar como mejor pueda. Este ángel y yo estábamos discutiendo en imágenes que se me permitió ver mi opción de entrar a la tierra en el año 1936, y discutíamos esta posibilidad comparándola con otra opción que se me sugería, o también la del periodo de la guerra civil. Así pues, se acercó a una zona de la pared. Esta habitación era totalmente blanca y tenía un aspecto muy limpio y ordenado. Él tomó entonces una especie de cajita que ahora entiendo que era algo similar a lo que hoy llamaríamos un estuche para CDs. Y por aquel entonces no sabría cómo describir esta cajita, pero claramente se trató de esto. Entonces, de esta caja, que en realidad era mucho menor a nuestras cajas de CD, tenía un tamaño tal vez menor que la de una moneda de 50 centavos de dólar. Lo describí en esa época como una especie de registro metálico, pero sin agujero en el medio. Era simplemente un disco plano, metálico, muy pequeño. Él lo sacó de su cajita y lo deslizó en una parte, en lo alto de una mesa, que era muy diferente a lo que sería un escritorio. Este pequeño disco se hundió en la mesa y pude ver imágenes de lo que claramente era la época de la guerra civil. Y así es que me mostró las variantes de los tiempos en los cuales yo podría llegar a este mundo, a nuestra tierra, antes de nacer. Cuando introdujo este disco de forma repentina a toda la pared que estaba frente a mí, que yo diría que debería medir unos 15 metros o tal vez algo más, simplemente
se abrió y era como mirar hacia abajo, una vista aérea de la Tierra durante la Guerra Civil, y yo estaba en ella, allí como un ser humano, una mujer, y toda aquella matanza estaba teniendo lugar. Y entonces yo dije en mi mente: oh, no soporto el asesinato en absoluto, así que no quiero ir a la Tierra en ese momento. Y en cuanto pensé esto, yo estaba con el ángel fuera de esto, y la pared se cerró y el disco metálico salió nuevamente. Él lo volvió a meter en esta cajita y lo puso de nuevo en una especie de estantería en donde estaba. Sé que esto suena incomprensible, pero es lo que vi. Y es claro que no entendemos realmente esta clase de mundos. Tras todo esto, y al no haber un tiempo lineal como aquí, pudimos estar en varias ciudades. Allí hay ciudades. Recuerdo una muy pintoresca. Otra parecía formarse con algo similar a vidrio de color verde. Y luego había otra en la cual había estructuras similares a nuestros más grandes palacios, con edificios majestuosos. Las calles parecían brillar en un color dorado similar al oro. De hecho, pensé que realmente esas calles estaban hechas de oro, y esta impresionante fuente que estaba allí, increíble, había una fuente enorme enfrente de también un enorme edificio, una enorme fuente destellando en una luz azul verdosa de amor. Esto es algo que nunca se olvida y que difícilmente pueda describir. Nos introdujimos entonces dentro de este enorme edificio que parecía el más rico y hermoso de todo lo que pudiéramos imaginarnos que pudiera ser creado aquí en la Tierra. Me di cuenta de que todas las pinturas, todas las alfombras tejidas, tapicerías, esculturas, todo lo hermoso que creamos aquí en la Tierra, tiene en realidad su semilla en el cielo. Y nosotros vimos todo esto antes de venir a la Tierra, a pesar de no recordarlo. Y es por eso que mientras estamos en la Tierra intentamos recuperar algo del cielo. Deseamos profundamente el cielo en la Tierra. Echamos profundamente de menos el cielo en nuestras almas. De forma inmediata supe lo que fuimos antes de venir aquí a la Tierra y comprendí por qué es que venimos a la Tierra. Según mi experiencia, creo que solo venimos una vez. No creo que reencarnemos, pero podemos recordar una fase de prueba previa a nuestra decisión final en el marco de tiempo de nuestra vida. Podemos revisar el papel que hemos escogido antes de llegar al mundo y básicamente sabemos cómo es que irá esta vida. Incluso también podemos decidir venir durante el mismo marco temporal de otros que conocemos muy bien en el cielo y tratamos de encontrarnos mientras estamos aquí. Entonces escogemos nuestras familias, escogemos nuestra raza, color y credo, y esto es parte de la prueba. En el cielo no hay una raza, color o credo, solo aquí para las pruebas. Y voy a explicar por qué la prueba, por qué algunos somos deformes y también por qué existe el bien y el mal. Esto me fue aclarado mientras estaba allí y también tuve este sentimiento como de todavía no es el momento de revelar esta información. Y hay una lógica de todo esto también. Yo comprendí que en realidad la muerte era un nacimiento de transición, porque cuando un bebé nace del útero de su madre, en realidad es como si hubiera muerto a su vida previa, esa vida en su útero, esa vida de agua,
y nace a esta vida del aire, del exterior, y cuando morimos en la tierra, de la misma manera, es un nacimiento nuevo, pero esta vez a la vida de donde vinimos originariamente. Es como un círculo completo y perfecto, pero se debe hacer para pasar por toda la prueba, por toda esta experiencia. Este palacio al que el ángel me llevó era algo espectacular y muy muy alto. Yo diría que los vestíbulos tendrían una altura tal vez de unos 3 pisos o más. Eran muy hermosos y se veían ornamentados. Había vestíbulos de mármol con exquisitas pinturas y estas columnas que parecían ser de oro y detalladas con adornos absolutamente hermosos. Había cierta clase incluso de escritura en algunas de las puertas, que tal vez medirían unos 8 metros o más de altas, y que también parecen ser automáticas porque se abrían sin necesidad de fuerza. Estos escritos que se veían en las puertas eran algo como símbolos antiguos, pero que me eran muy familiares de alguna manera. Parecía incluso entenderlos, aunque ahora no recuerdo nada de eso. Y de pronto llegamos a estas 2 puertas realmente magníficas que se abrieron automáticamente, y allí dentro se sentía una impresionante presencia que llenaba todo ese salón, el cual tenía un suelo como de mármol. Yo creo que es lo que se entiende por el salón del trono de Dios. No lo sé, pero definitivamente era lo que se conoce aquí como el salón del trono. Era sumamente consciente de que en ese momento yo era el único ser al que se le permitía ver el reflejo de esa luz de Dios. Esto era para cada persona en concreto, por separado, y esta energía que había en ese lugar, esta luz que todo lo cubría, podía comprender que era la luz de Dios, pero no era su presencia completa, porque esto no seríamos capaces de soportarlo. Lo que había allí era el reflejo de su luz. Era algo que podríamos llegar a ver y estar en su presencia, pero no podríamos estar de manera completa ante su imponente maravilla. Yo estaba tan llena de amor y deseando abrazarme a él, a esa vibración, a esa persona, a esa entidad que llamamos Dios, a él. Quería en esos momentos abrazarme a él con alegría, y fue entonces cuando su voz llegó al interior de mi mente. Solo sé que él me dijo que estirara hacia adelante mis manos y mis brazos, y pude ver entonces que estaban convertidos en luz sólida, y entonces él infundió dentro de mi mente el conocimiento de que todos estamos hechos en realidad de luz sólida, hombres y mujeres, cada uno con nuestra propia identidad y nuestros propios objetivos, cada uno creado antes de la entrada a la tierra, y sabía que cada uno incluso era varón o hembra antes de esta entrada a la tierra, pero este ser contenía ambas expresiones, y esta era la verdad, porque no era hombre o mujer en un sentido sexual como lo entenderíamos, sino en realidad la expresión de lo femenino y lo masculino, lo fuerte y lo apacible de cada lado de esta expresión dual. Y él era en realidad quien determinaba cómo seríamos creados, una especie de equilibrio de su ser que emanaba hacia nosotros. Todo lo que comprendí en la presencia de él es algo que no podría explicar del todo, pero comprendí que en realidad lo que dicen las escrituras cristianas sobre los ángeles caídos en realidad ha ocurrido así, pero no de la manera en la cual lo entendemos aquí,
en realidad no tiene relación con esto de la forma en la cual nos es contado. Simplemente es verdad que hubo algunos seres que podríamos llamar ángeles, y ellos también forman parte de nuestra humanidad, y algunos cayeron porque se rebelaron contra ese orden y quisieron hacer uno propio. En mi caso sabía que yo había quedado en un estado neutral, no había ido con ellos, pero tampoco me había decidido a otra cosa. Entonces, con el tiempo he ganado una especie de serenidad que la mayoría de los seres humanos no poseen por no haber vivido algo como esto. Y podría decir que comprendo ahora qué es lo que Cristo quería decir con las palabras: a menos que nazcáis de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver en absoluto con el significado que la religión le ha dado. Significa en realidad que es algo que todos debemos hacer. Entendí por qué existía el bien y el mal en la tierra, porque es en realidad una verdadera batalla por nuestras almas individuales. Es por ello que constantemente tenemos que decidir entre unas cosas y otras, como eso que se nos dice del ángel guardián o ángel bueno, que nos incita a hacer el bien, y por otro lado el atormentador tentándonos a hacer el mal. Hay mucho en juego aquí, y francamente nuestro Creador no quiere perder a nadie. También supe que no sería castigada de ninguna manera, y que en realidad todos somos creados por Él y por su amor. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué llamamos angelitos a los recién nacidos? ¿O por qué queremos el cielo en la tierra? ¿O por qué miramos hacia arriba al cielo y tenemos estos deseos de volar? No debería entrar ahora en tantos detalles porque solo debo contar mi experiencia, pero quiero decir que todo se trata de una verdadera guerra, pero no como lo entendemos, sino una guerra que se libra en cada uno de los corazones, entre el amor y el odio. Y el amor siempre gana, porque el amor en realidad está relacionado con Dios, porque Él es el amor, la vida y la luz. Y es una especie de trilogía, y por esto también comprendí este concepto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muy limitadamente entiende la religión. En realidad, son tres formas que teológicamente identifican a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en realidad estamos hablando como que el sol, siendo el Padre, tiene el amanecer en su Hijo y el calor del amanecer, el Espíritu Santo. Es algo que va mucho más allá de lo religioso y de nuestros límites para comprender algunas cosas. En realidad son solo tecnicismos que no nos llevan a nada, y nuestra misión es simple, es elegir siempre el amor a cualquier otra cosa. Yo comprendí que tenía las llaves del reino de los cielos, porque esa llave no es otra cosa que el amor. Y uno debe amarse a sí mismo, y de esta manera estamos amando también a Dios. Él está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos amamos, podemos amar a los otros, incluyendo también a los enemigos, porque estamos aquí para amar la vida, para vivir la vida y para expresarle a nuestro Creador nuestra alegría de estar vivos aquí y ver lo hermoso que es el mundo, sin importar la manera en que lo hagamos. Este es un mundo precioso que todos debemos detenernos y observarlo y absorber toda su belleza en nuestras almas para nutrirnos. También aprendí que nunca se nos pide algo que no podamos soportar en esta tierra, algo que esté por encima de nuestra capacidad.
esta misma capacidad que nos ha sido dada para soportar. Y si alcanzamos esta gracia dentro de nosotros mismos, lograremos sobreponernos a todas las pruebas. Estuvimos de acuerdo en pasar la prueba. Y en realidad también, antes de llegar, aunque no lo recordemos, teníamos confianza en poder pasarla. No tengo dudas sobre que lo que me permitió llevar aquella vez la prueba de la partida de mi hijo que estaba por llegar, cuando mi embarazo se malogró, fue el haber visto todo lo que vi mientras estuve muerta. Sobre esto, aunque es algo muy privado, diré que cuando fui enviada de vuelta al mundo físico, a mi cuerpo, fue algo muy rápido, a la velocidad de la luz. Pude ver como si hubiera atravesado rapidísimamente el universo y bajé a la tierra y a mi cuerpo. Y vi mi cuerpo allí en la mesa de operaciones y pude ver desde arriba que se había hecho la cesárea y mi hijo, Michael, estaba fuera y en las manos del médico. Yo fui inmediatamente proyectada dentro de mi cuerpo, a través de mi cabeza, y mientras esto ocurría podía ver a el alma de Michael salir por la propia cabeza de su pequeño cuerpo, y entonces volví a perder la conciencia. Estuve así en estado crítico y no desperté hasta el día siguiente, cuando el médico vino con la intención de decirme que mi hijo había muerto, pero en vez de eso, yo fui quien se lo conté todo, incluyendo el momento del nacimiento de Michael, de vuelta al hogar de donde venimos. Estamos aquí para cumplir con una misión que es ganar esta batalla de la oscuridad contra el amor en nosotros mismos. Nuestro objetivo es regresar al cielo, donde al principio hemos sido creados, y estamos en esta prueba, y es realmente muy simple. Se trata de amor. Nosotros escogemos nuestras pruebas antes de venir aquí y tenemos confianza de que podremos pasar la prueba y consentimos que se nos borre de la memoria quiénes somos, por qué estamos aquí y a qué se parece el cielo y cómo es allí. Creo que hay una razón precisa por la cual repentinamente todos estamos conociendo y sacando a la luz estas experiencias de muerte, y creo que es realmente la voluntad de nuestro Creador que lo hagamos así, en su tiempo y como Él quiso que fuera. Este es un periodo crítico de tiempo en la historia de la Tierra y debemos estar alerta al amor. Supe que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. No hay ningún gran libro negro en el que se anotan nuestras fechorías. Este no es el punto importante de la vida aquí. El punto es el amor. Si nos amamos a nosotros mismos, entonces debemos amar a nuestro Creador que está dentro de nosotros. Y el amor es todo lo que se necesita. Si tratamos de hacerlo lo mejor posible con amor, y cuando caemos pedimos perdón y lo intentamos de nuevo, esto es una muestra de que realmente estamos amándonos a nosotros mismos y no tenemos necesidad de revisiones a menos que realmente queramos pasar por este infierno. Esto no es necesario, pero creo firmemente que aquellos que experimentan la revisión de su vida lo hacen para recuperar su equilibrio hacia la vía correcta, para no seguir mal y perderse para nuestro Creador, para entender y poner en perspectiva correcta todo eso que han vivido y comprender en esencia cuál es la verdadera enseñanza del por qué han vivido todo lo que han vivido. Creo que lo mejor de toda mi experiencia
además de ver todo lo que vi en el cielo, es haber visto ese reflejo de la luz de Dios. Y al volver, he tenido algunas experiencias muy íntimas con Dios que me permitieron comprender que Él realmente cuida de todos nosotros mucho más de lo que pensamos. Por lo tanto, las cosas no son tan malas. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.